En el dulce y bendito nombre de nuestro Padre eterno, que por nombre lleva Jehová, les doy mi saludo y les doy la bienvenida a mi canal y a mi grupo. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Frases de Jesús. Era el día de la resurrección, era ya de noche. Los discípulos de Jesús, 10 únicamente, pues ya no estaba Judas y Tomás estaba ausente. Se encontraban encerrados bajo llave en una casa, estaban llenos de miedo por los judíos, asustados, temerosos, no comprendían qué pasaba. Por la mañana María Magdalena les había dicho que Jesús había resucitado, que ya no estaba en la tumba. Pedro y Juan fueron corriendo presurosos a ver el sepulcro donde habían depositado el cuerpo del Maestro. Ellos no creían lo dicho por María Magdalena. Creían que el cuerpo había sido robado y temían que los judíos los maltratasen a ellos. Además estaban tristes, pues de qué había servido haber dejado familias, trabajo y tranquilidad para seguir a Jesús durante 3 años y haber terminado con la sentencia de muerte, ejecución y sepultura del Maestro. Estaban desconcertados, atemorizados y tristes. Mas de pronto, en medio de esa comunidad atemorizada y encerrada bajo llave, Jesús se presenta amorosamente. ¿Cuál habrá sido el susto que ellos se habrán llevado al ver que un resucitado se les aparezca? 3 días antes lo habían enterrado muerto después de un suplicio horrible. Ahora él se presenta en medio de ellos. Conociendo a Jesús que estaban atemorizados y que su aparición les iba a aumentar sus temores, les dice amorosa y tiernamente: la paz esté con ustedes. Ellos se tranquilizan. Jesús nuevamente les ayuda, pues les muestra las heridas causadas por los clavos en las manos y la herida causada por la lanza en el costado. Entonces esos discípulos que estaban llenos de miedo, de tristeza, se alegran de ver a Jesús. Qué dicha encontrarse nuevamente con Jesús. En esos momentos reconocían que era verdad todo lo que les había dicho. Lo veían a él resucitado, vivo. Había vencido verdaderamente a la muerte. Las lágrimas habrán recorrido nuevamente por sus mejillas de alegría por el reencuentro con el Maestro amado. Y Jesús amorosamente les vuelve a decir que la paz esté con ellos. ¡Qué encuentro tan maravilloso, único! Jesús resucitado y sus amados discípulos. El reencuentro después del dolor, la alegría, después de la tristeza. Él les habla, les conforta, les da muestras de cariño, junto con nuevas indicaciones. Les da de regalo al Espíritu Santo y el poder de perdonar los pecados, además de abrirnos las puertas del cielo, de la vida eterna, además de haber muerto por todos los hombres, además de habernos amado tanto. Jesús sigue regalando cosas a sus amigos, a sus amados, a sus discípulos. ¡Qué alegría, qué gozo, qué tranquilidad habrá sido el volver a encontrarse con el Maestro! Los discípulos habrán recobrado vida después de tan duras penas sufridas, y el Señor se marcha. Los vuelve a dejar. Cuando Tomás, el discípulo ausente, regresa, los compañeros le cuentan lo ocurrido, pero él no les cree. Se imagina que por el miedo y la tristeza les hace ver fantasmas o algo así. Dice: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Pobre Tomás, no creía, aún pedía pruebas de lo que sus compañeros le decían. Él no comprendía cómo Jesús pudo morir de forma tan vil, si era hijo de Dios. Pasan 8 días más. Era el siguiente domingo, el primero después de la resurrección. Ese día sí estaba Tomás con los demás discípulos. Jesús se les vuelve a aparecer y amorosamente le invita a que meta sus dedos en las heridas para que crea. Al instante el buen Tomás se arrodilla y le dice: Señor mío y Dios mío. A lo que le responde Jesús: tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haberme visto. En ese momento Jesús pensó en todos nosotros, que creeríamos sin que lo hubiéramos visto. Esto es lo que relata la Biblia del apóstol Tomás. Ahora lo analizaremos espiritualmente. Jesús no resucitó en materia. Jesús no se les presentó vivo en materia ni con su cuerpo real. Ese cuerpo ya no estaba en el sepulcro. Jesús ya lo había apartado y dejado en un lugar seguro para que no fuera encontrado y todavía se confundiera más la humanidad. Jesús se les presenta a los apóstoles en espíritu.
Hay personas que vienen a este mundo material con más que un mandato, más que una misión. Traen un grado de sensibilidad espiritual, un grado de dominación del espíritu en esa materia, que pueden ver las cosas de diferente manera. Estos apóstoles tenían unos espíritus que de una u otra manera dominaban a su materia. Por algo fueron escogidos por Jesús para que fueran sus discípulos. Jesús no agarró a los primeros que se encontró en la calle y los hizo sus discípulos, no. Jesús buscó a las personas a las cuales ya tenían un espíritu evolucionado, por lo cual podían seguirle y a la vez entenderlo. Además fueron espíritus que mandó el mismo Dios para que apoyaran a Jesús, y así se cumpliera con todo lo que estaba escrito. Tengo que aclarar que también eran espíritus evolucionados, dispuestos a ayudar a Jesús. Recordemos que somos espíritus antes que materia, y estos espíritus que estaban designados por Dios para ayudarle a Jesús a cumplir con sus mandatos, entonces Jesús se les aparece a sus discípulos, pero en espíritu. Y los apóstoles, por el grado de sensibilidad que tenían o por el grado de dominación de su espíritu en esa materia, lo logran ver como si fuera real. Les aclaro, sí era real, pero en espíritu, no en materia. Lo logran escuchar, lo logran sentir, lo logran ver claramente. Por eso piensan que resucitó, por eso piensan que su cuerpo volvió a la vida. Pero no era su cuerpo de Jesús, era el espíritu de Jesús el que estaba delante de ellos, porque Jesús ya estaba en el plano espiritual y tenía que presentarse ante ellos como espíritus y que ellos vieran el poder del espíritu, porque regresó limpio, sanado y lleno de vida. Así como el apóstol Tomás, así somos la humanidad, incrédulos, no creemos, solo creemos en lo que vemos, solo creemos en lo que ya está arraigado, ya sea como tradición o porque así lo han enseñado desde épocas pasadas, desde abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más atrás. Así lo han enseñado y para la humanidad así está bien. ¿Para qué investigar o para qué poner en duda algo tan delicado? Nadie piensa, nadie analiza, nadie se atreve. La humanidad no cree en lo espiritual, no cree que tengamos un espíritu en nuestro interior, no cree que al morir el que se aparta es nuestro espíritu. Y este espíritu seguirá su camino, su evolución, independientemente de la materia que tenía. Yo me pregunto, si la humanidad no cree en lo espiritual, entonces no cree en Dios como tal, porque Dios es espíritu. Pero como no lo ven, se ponen a adorar a una imagen, y esa imagen no la hizo Dios, y esa imagen no se asemeja para nada a lo que en realidad es Dios. Esta imagen la hizo el hombre como piensa que es Dios, pero está totalmente equivocado. Dios no se parece a ninguna imagen que conozcamos. Dios no tiene rasgos físicos como los humanos. Dios es espíritu. Nosotros somos espíritus y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en espíritu, no en materia. Por eso la frase que le dice Jesús a Tomás después de comprobar que era verdad, lo dicho por los demás discípulos. Jesús le dice: porque me vistes, creístes. Bienaventurados los que no me vieron ni creyeron. Así somos. Si vemos, creemos. Si no, no. Así es la humanidad. No cree en el espíritu. Jesús no resucitó en materia, transmutó al plano espiritual y con su gran poder movió la piedra que tapaba la entrada a su sepulcro al tercer día. Estaba escrito que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Todos esperaban que en materia, nadie se imaginaba que sería en espíritu. Al mover la piedra para salir, lo ven los soldados que estaban de guardia. Pienso que también esos soldados tenían algún grado de sensibilidad para poder ver el espíritu de Jesús salir del sepulcro. Jesús estaba rodeado de una luz cegadora porque Él es el primogénito de Dios y siempre va a ir rodeado de una luz. Además, el espíritu es luz, es energía y no tiene forma humana. Entonces Jesús, por todo lo que ha hecho en su vida espiritual, su luz va a ser mucho más grande. Por cierto, el espíritu es mucho más grande de lo que imaginamos. Entonces salió Jesús del sepulcro, dejándolo vacío. Nadie encontró su cuerpo material, o no se sabe qué fue de ese cuerpo. Nadie lo sabe. ¿Se imaginan salir a Jesús de su sepulcro en espíritu y Jesús dejando su cuerpo material inerte tendido y que ese cuerpo lo hubieran encontrado? ¿Qué es lo que hubiera pasado?
Yo pienso que todavía lo tendrían en exhibición en algún lugar, y la muchedumbre se amontonaría para adorar a ese cuerpo. Pero, ¿qué pasaría con ese cuerpo? ¿Alguien lo sacaría? ¿O será que de algún modo Jesús desapareció ese cuerpo para que no fuera adorado? Nadie encontró ese cuerpo, por eso todos piensan que resucitó en materia, pero no fue así. Transmutó al plano espiritual, porque Jesús siempre dijo que su reino no era de este mundo. Entonces no iba a resucitar en materia, porque su reino no era de este mundo. Resucitó o transmutó a un plano espiritual, porque Jesús es espíritu, Dios es espíritu. Todos somos espíritus encarnados, todos. Y nuestro hogar no está en este mundo material, nuestro hogar está en el mundo espiritual, en el solio bendito de nuestro Dios y Señor. Las personas que vieron a Jesús después de su muerte lo veían a como era en vida, lo veían a como era su materia, su cuerpo. Así se les aparecía a Jesús, pero era su espíritu que podía transformarse a como fue en su vida material. Un espíritu, cuando todavía no llega ante la presencia de nuestro Padre, todavía tiene como referencia su último cuerpo, su última materia. Entonces, usando como referencia ese cuerpo, pueden hacerse visibles ante algunas personas. Incluso en la actualidad hay personas que ven a espíritus usando sus últimos cuerpos, los logran ver. Entonces eso fue lo que pasó con Jesús, se les aparecía a sus discípulos. Ya cuando un espíritu llega a la ubicación espiritual y es recibido por nuestro Padre, ese espíritu pierde esa referencia de lo que fue su cuerpo y se olvida por completo del cuerpo que tuvo en materia. Por eso ya no se les volvió a aparecer después de llegar ante su Padre, ante nuestro Padre. Pero no cualquiera podía verlo en espíritu, solo lo hacían las personas que habían estado con él, sus discípulos y personas cercanas, las cuales tenían una gran sensibilidad y, ¿por qué no?, un espíritu evolucionado que ayudó a que todo esto se cumpliera. Dios, Jesús está en nosotros. Pero nuestra ignorancia, nuestra falta de fe, nuestra soberbia hace que no lo entendamos. Él está en nosotros. Entonces, ¿qué somos capaces de hacer? Si Jesús, estando en una materia, esa materia hizo grandes cosas, milagros, curaciones, enseñanzas. Aguantó muchas injusticias, predicó con el ejemplo. Aguantó y soportó un despiadado y cruel castigo, desde su captura hasta su muerte. Derramó hasta la última gota de su sangre, y así fue, porque con tanto castigo su sangre fue derramada durante todo el trayecto, y aún así pudo cumplir con todo lo que estaba escrito, y sobre todo entregó amor a todos por igual. Con su oración y pedimento logró su encomienda. Entonces Jesús dice que está en nosotros y que llegamos a ser un solo espíritu. ¿Qué es lo que somos capaces de hacer? Yo creo que podemos hacer de todo. Primero entregando amor a Dios, al mundo entero y a nosotros mismos. Con esto ya casi logramos todo. Tenemos el poder de dar sanación, el poder de calmar los elementos. Bueno, en sí no los podemos calmar o hacer que terminen, porque la misma humanidad, con el maltrato hacia este planeta, ha logrado que todos los elementos naturales se estén sintiendo mucho más fuertes que en el pasado. Lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios que todo sea con paz y tranquilidad. Y Dios sí nos escucha. Pero Jesús en sus cátedras nos ha dicho que somos capaces de calmar los elementos, que tenemos ese poder, pero nunca lo vamos a lograr. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos fe. Por eso mismo no somos capaces de calmar los elementos, porque nos entra el miedo, nos invade el pánico y perdemos la fe, que de por sí no tenemos esa fe bien arraigada. Esa fe no la conocemos, no sabemos lo que es la fe. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, no sabemos cuál es la verdadera esencia de Dios, no conocemos sus mandatos, no sabemos de lo que somos capaces de hacer. Somos capaces de hacer todo lo que hizo Jesús cuando tuvo materia. ¿Y por qué fue capaz de hacer todo eso? Porque Jesús sí conoce a Dios, Jesús tiene toda la fe en Dios, Jesús sí ama a Dios, a su prójimo y a Él mismo. Y nosotros podemos hacer lo mismo, porque Jesús está en nosotros. Jesús está en nosotros. Entendamos esto, confiemos en Él, aumentemos nuestra fe hacia Jesús, conozcamos a Jesús y conozcamos también a Dios.
Solo así seremos capaces de realizar y hacer cosas sorprendentes, y solo así estaremos en evolución espiritual. Ahora ya sabemos que Jesús está en nosotros, y aún así seguimos haciendo malas cosas. Tenemos que entender y analizar. Veamos qué crueles somos. Jesús está en nosotros, ¿y qué hacemos nosotros? Le seguimos dando de latigazos, lo seguimos maltratando, lo seguimos insultando, lo seguimos golpeando. Y esto es nada más con nuestros mismos actos, con nuestras mismas acciones, con nuestros mismos pensamientos y con nuestras mismas palabras. Él sigue sufriendo la crueldad, la maldad y la ignorancia del ser humano. Y aún así aboga por nosotros ante nuestro Padre eterno. Aún así sigue derramando amor, bondad y caridad en todos nosotros. Él nos sigue perdonando como cuando lo crucificamos y le dijo a su Padre, a nuestro Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en la actualidad no sabemos lo que hacemos, porque no tenemos el conocimiento de lo que en realidad es Jesús y de lo que en realidad es Dios. Aún seguimos siendo crueles, aún lo seguimos martirizando. Jesús está en nosotros y no lo entendemos. Jesús está en nosotros y lo buscamos donde no está. Dice nuestro Padre en una de sus cátedras: a ruego y pedimento de mi Hijo muy amado, que es el reflejo del amor que siento hacia ti y que en él dejo mis más grandes complacencias espirituales para que sean derramadas en ti, las cuales te la va entregando con lección, con palabras de amor, bondad y caridad. Ya no es el momento de que muestres aquella ingratitud, es momento de que vayas aprendiendo de su palabra, vayas analizando y poniéndola en práctica. Porque llegado el momento de que vayas, llegado el instante y momento, cuentas tendrás que entregar por todas y cada una de las lecciones que viene a darte, porque ya no es el momento del que lo haga retornar a la faz de la tierra. Muestra el afán por ser el alumno obediente que presto y presuroso es para aprender del maestro, que en sí es tu maestro, tu hermano mayor, tu amigo. Él no te deja ni un instante y te tiende su mano a cada instante y momento, porque te digo por segunda vez, te ama entrañablemente y debes corresponder a ese amor que Él te viene a dar en cada una de sus lecciones. Mas en verdad te digo, yo te recibo por intercesión de estos tres peticionarios que a cada instante y momento son ante mi presencia, esencia y potencia. Abre tu corazón de par en par y dame un instante de esa de tu morada, para que sientas mi amor, sientas mi caricia espiritual. Muestra tu gratitud y el amor hacia tu hermana humanidad. Muestra que eres el alumno aventajado. Muestra la obediencia y muestra tu limpia y buena voluntad. Analiza más y más lo que he dicho. Escudriña más y más en la obra espiritual. Sé la oveja sumisa y obediente para que vayas avanzando más y más espiritualmente. Así como se muestran afanosos en las cosas materiales, muéstrate afanoso en las cosas espirituales, que son las cosas de tu Dios y Señor, y tu materia todo lo tendrá por añadidura. Porque antes de que me pidas por tu hermana humanidad, yo te estaré entregando más y más para ti y los tuyos. Pero también te digo, yo te di y no te retendré. Pero llegado el momento, cuentas tendrás que entregarme. Tienes que ser más y más afanoso en la lucha y labor espiritual. El tiempo ha llegado y eres el alumno alertado. Y recuerda que no quiero que sea en ti el lavamiento doble, porque no eres el ignorante de las obras espirituales. Cuentas tendrás que entregarme en el momento final. Todo esto es lo que nos dice nuestro Padre de viva voz. Esto es lo que tenemos que hacer. Ya fuimos entresacados, ya estamos un tanto evolucionados, estamos con esta gran oportunidad. Analicemos, escuchemos, entendamos y compartamos. Pero sobre todo practiquemos la obra espiritual, practiquemos el amor, la bondad y la caridad. Estamos escuchando la viva voz de nuestro Dios y Señor, nos lo dice directamente. Entendamos que ya no somos los ignorantes de la obra espiritual, ya no lo somos, porque ya estamos en la obra espiritual. Acuérdense, evolución espiritual igual a obra espiritual, plano espiritual. Todos somos espíritus, Dios es espíritu. Entonces la evolución es en espíritu, no en materia, es en espíritu. Cuando entendamos esto, habremos evolucionado y subiremos al siguiente escalón de la evolución espiritual. Dios no castiga.
Imagínense lograr todo lo que la materia de Jesús logró hacer y todavía no lo analizamos, todavía no lo comprendemos, no hemos llegado a entenderlo por completo, todavía seguimos festejando ese hecho, todavía seguimos creyendo que por ese hecho ya estamos salvados. ¡Cuánta ignorancia de nuestra parte! En una cátedra de Domingo de Resurrección dice nuestro Padre Eterno: el ojo de mi divinidad perenne y perspicaz es ante ti, humanidad muy amada. Heme aquí mi esencia, presencia y potencia. Soy ante ti, discípulos de Jesús de Nazaret. Soy así a descender y condescender hasta mi creación bien amada. Vengo ante ti como Padre de amor, bondad y caridad, a ruego y pedimento de mi primogénito espiritual. Aún es ante ti el recuerdo de aquella grande prueba, en aquel fin, mas hoy te digo que no te baste recordar cómo Él te dio esa grande prueba de amor, porque Él te ama entrañablemente y a cada instante de hinojos es ante mi divinidad, es a pedir y a suplicar por toda la humanidad, que ya no te baste solamente recordar ese instante y ese momento. El tiempo ha llegado y está en ti, y es así como debes poner en práctica su lección, que es mi orden y mandato. Es el momento de que seas el alumno afanoso y obediente como él pudo haber sido, y aún es a través de los tiempos. El ejemplo lo tienes en él y el ejemplo lo tienes que poner tú en algún instante. Mira y contempla el dolor de la humanidad, mira y contempla cómo el uno contra el otro son a sentir ese grande dolor. Pero yo te digo que no es castigo de tu Dios y Señor, porque dejaría de ser padre si tú recibieras algún castigo de mi parte. Si los hubiera querido castigar desde ese instante cuando llevaste a la materia de mi primogénito a la cruz, desde ese instante hubiera barrido la faz de la bendita tierra. Mas en verdad te he dicho, soy un Padre de amor, bondad y caridad. Fíjense nada más lo que nos dice. Nosotros como humanidad siempre pensamos que Dios nos castiga por nuestros actos, y no es así. Nosotros mismos con nuestras mismas acciones nos castigamos solos. Si Él nos hubiera querido castigar, ya no existiríamos como humanidad, estuviéramos extintos después de crucificar a Jesús de Nazaret. Desde ese entonces ya no existiríamos, hubiera acabado con nosotros. ¿Ustedes piensan que Dios no le hubiera mandado un ejército de ángeles y haber salvado a Jesús? Sí lo hubiera hecho, tenía el poder para hacerlo. Jesús ya se lo había dicho a sus discípulos, que si por él fuera, le pediría a su Padre un ejército de ángeles y lo salvarían. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría todo lo que estaba escrito? En esa cátedra nos dice que no es un Dios de castigo, que es un Padre de amor, bondad y caridad. Pero no lo entendemos, somos privilegiados. Dios nos habla de viva voz y nos dice todo esto y aún no le creemos, aún no analizamos, aún no meditamos ni escudriñamos la palabra de Dios. Dios no nos castiga, somos consecuencia de nuestros propios actos. Toda la humanidad es consecuencia de sus propios actos. Si Dios nos castigara, lo hubiera hecho en el instante de crucificar a Jesús de Nazaret y hubiera acabado con este planeta Tierra. ¿Cuántas veces llegamos ante nuestro Dios y Señor con estas frases? Señor, ten misericordia de mí. Padre, apiádate de mi dolor. Señor, no me niegues tu perdón. Perdona mis pecados. ¿Qué es lo que estamos probando con estas frases? Lo único que estamos probando es nuestra gran ignorancia de las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que todavía estemos ante Él pidiéndole esto, cuando de antemano ya sabemos, o ya deberíamos saber, que Él es un Dios de perdón, amor, bondad y caridad, que Él no castiga? Pero a veces, cuando el dolor ya se hace insoportable, que ya no podemos más, clamamos a nuestro Dios diciéndole: Señor, aparte de mí este castigo, ya no me hagas sufrir. Cuánta ignorancia de nuestra parte. Dios no nos castiga, somos nosotros mismos los que estamos labrando este sufrimiento hasta llegar al punto de ya no poder más. Y después de esto culpamos a Dios de todo lo que nos pasa, cuando Él es todo amor, bondad y caridad. Tenemos que entender todo el dolor de nuestro Padre eterno y del mismo Jesús. ¿Cuánto dolor? ¿Y todo? ¿Para qué? Para que entendiéramos el camino de la salvación, de que Dios existe y es uno y creador de todo, que la materia es en el plano material y que el espíritu pertenece a otro plano, al plano espiritual, totalmente diferente del material. Todo ese sufrimiento y nosotros seguimos sin entender. Seguimos conmemorando su sufrimiento como si nos alegráramos, lo hacemos fiesta. Entendamos esto, Él no vino a salvarnos con su muerte,
Él vino a enseñarnos el camino a la salvación. Nosotros con nuestro libre albedrío somos libres de tomar el camino que queramos, si el camino de la salvación o el camino del dolor. Por cierto, el camino del dolor tiene muchas veredas que no nos llevan a ningún lado. En cambio, el camino de la salvación es uno y recto. Este es el camino del amor, la bondad y la caridad. El camino del cumplimiento a las leyes, a la ley de las leyes. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto es lo que vino a ser el primogénito de Dios en la materia de Jesús de Nazaret. Vino a practicar el amor hacia la humanidad y hacia Él mismo. Pero sobre todo vino a cumplir con el amor y la obediencia hacia nuestro Padre eterno. Y esto es lo mismo que tenemos que hacer en materia y en espíritu. Amar a nuestro Dios y Señor, a la humanidad y amarnos a nosotros mismos. Eso es todo lo que tenemos que hacer para poder ir en evolución espiritual. Muchos dirán que es difícil, pero solo depende de nosotros, el hacerlo. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Estudiando y analizando, escudriñando cátedras, la Biblia y la ciencia, para así juntar todo y analizar todo y sacar lo mejor y más apegado a la realidad, lo más apegado a la espiritualidad, lo más apegado a la verdad. ¿Acaso tú crees que Dios deba castigar a quien con sus pecados lo ofendió, cuando el pecado o la mala acción ofende más a quien lo comete? Veamos, el pecado es asimismo a quien se hace mal. Y Dios no va a aumentar con su castigo la desgracia que se ha labrado. Solamente Dios deja que ese quien lo ofendió o que hizo un mal acto se mire a sí mismo, que oiga la voz inexorable de su conciencia, que se interrogue y se responda, que recobre la memoria espiritual que a través de la materia había perdido, y recuerde su principio, su destino y sus promesas. Y ahí, en ese juicio, tiene que experimentar el efecto del fuego que extermine su mal, para apartar de él lo nocivo, lo superfluo y todo lo que no es espiritual. Dios quiere que el hombre llegue a poseer la sabiduría siendo humilde y caritativo a la vez, porque veamos y analicemos cuántos hombres con un poco de saber o con un poco de conocimiento se engrandecen, se sienten los mejores, empuñan un cetro y se coronan ante sus hermanos y luego cambian todo a su conveniencia y transforman la palabra de Dios en algo de lo cual obtienen un beneficio para su vida material, obtienen lujos y viven la buena vida. Pero todo es a costa de los que siguen creyendo que así está bien y que así lo dispuso Dios. Tenemos que ser humildes de corazón, tenemos que ser sencillos y accesibles, y Dios nos coronará, mas no con vanidades humanas, porque no será menester que la humanidad contemple este galardón. No busquemos premios entre los hombres, que bien poco tienen que darnos. Busquemos que nos recompense quien es todo justicia y todo lo posee, Dios. Solo con el conocimiento podremos hacer muchas cosas. El conocimiento siempre ayuda a hacer bien las cosas. Con el conocimiento vamos a entender mucho mejor todas las cosas y así, solo así con el conocimiento lo podremos llevar a la práctica. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo, sigamos analizando. Por el momento es todo. No los quiero saturar con demasiada información. Quiero que analicen lo que les acabo de decir. Los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video. Activa la campanita para que se te avise cuando se suban más videos. ¿Quieres aprender más? Suscríbete en este canal o agrégate a mi grupo de Facebook. En la parte de abajo pongo los enlaces. También dejo el enlace de mi libro por si quieres aprender más o quieres ir un poco más rápido. Ahí lo puedes adquirir. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Que la paz de nuestro Padre Eterno vaya y more contigo. Alfonso Pérez. Hasta pronto.